Bienvenidos a AFZ Profundo, el programa semanal en el que se analizan a profundidad temas políticos, económicos y sociales de gran impacto que evolucionan sin estar bajo la lupa diaria de la sociedad. AFZ Profundo. Muy buenos días. En esta nueva temporada de nuestro programa AFZ Profundo vamos a contar con la participación, la colaboración y la conducción permanente, así como la producción de este programa, de tres destacadas figuras de la República Dominicana. Hombres que han asumido roles en defensa de nuestra nacionalidad, en defensa de nuestro territorio y de la imagen de la República Dominicana ante la comunidad internacional. Y lo son el teniente general y ex ministro de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, nuestro querido amigo y pariente, el licenciado Juan Miguel Castillo Pantaleón, es juez de los tribunales nacionales, catedrático universitario y experto en Derecho Constitucional, así como el mayor general y exdirector de la Policía Nacional, Rafael Guillermo Guzmán Fermín. Desde esta tribuna vamos a alzar la voz en defensa de la nacionalidad, de la dominicanidad, de los principios y valores que crearon esta nación y que dan fundamento a la razón de ser del dominicano. La tragedia de Haití no es una responsabilidad de la República Dominicana. La realidad haitiana es el producto de sus orígenes y la diversidad y conformación de su sociedad, compuesta por más de 100 diferentes etnias africanas, con costumbres, creencias e ideologías, con raíces en esa África ancestral. Entre ellos mismos no pueden conciliar y armonizar. ¿Cómo podrían lograrlo con otra nación con creencias religiosas, tradiciones, costumbres y formas de existir y vivir en sociedad? Incluso idiomáticamente, dentro del territorio haitiano, hay haitianos de una región que no hablan el mismo dialecto, que no se entienden entre ellos mismos. Esta situación que ahora se nos presenta y que tiene su fundamento en la pretensión haitiana de desviar las aguas del río Masacre o río Dajabón, un río que tiene alrededor de 52 kilómetros de longitud y que su cauce, como un recurso acuífero, está inmensamente, mayoritariamente, en más de un 90% dentro del territorio dominicano. Apenas tiene un cauce transfronterizo de unos 8 o 9 kilómetros, de los cuales 2 de ellos están dentro del territorio haitiano. Nosotros pasamos un tuit hace alrededor de unos 20 días donde decíamos que la solución de este problema era muy sencilla. Simplemente mantener el curso de ese río dentro del territorio dominicano, y así evitábamos que ese canal drenara esas aguas hacia el territorio haitiano. Lo ideal fuera que pudiéramos compartirlo de manera racional. Este país es la nación que más le ha aportado a la República Haitiana, al Estado haitiano. Los sacrificios que hemos asumido a un costo muy elevado para la República Dominicana, principalmente en materia de salud y de educación. Hoy en día hay más de 300,000 niños dominicanos que no están dentro del sistema escolar y que no reciben educación dentro de nuestro sistema formal de educación, porque esas aulas y esos cupos están ocupados por niños haitianos, que con el solo hecho de ser hijos de haitianos se inscriben en el sistema escolar nuestro. En cambio, ¿qué se le exige? Son más de 12 requerimientos lo que tiene que llenar un niño dominicano
para poder inscribirse en el sistema escolar nacional. Ya se ha dicho y se ha denunciado, y lo ha dicho recientemente el señor presidente en las Naciones Unidas, que cerca de entre un 35 y un 40% de nuestras camas en el sistema hospitalario nacional, en las salas de parto, son ocupadas por nacionales haitianas. Entonces, ¿cómo se puede, de una manera desfachatada, de una manera vulgarmente falaz, pretender decir que en este país hay racismo o hay actitudes esclavistas, cuando aquí la minoría somos los blancos, cuando aquí la inmensa mayoría del pueblo dominicano es producto del crisol de 3 razas: los europeos que vinieron aquí, los africanos que trajeron esos europeos y los taínos, que esos europeos se encargaron de extinguirlos, ya fuese por las enfermedades que transmitían y que ellos no tenían desarrollada el sistema inmunológico para enfrentar esas enfermedades, o por la violencia que hubo durante la conquista. Yo creo que este río que nace en Loma de Cabrera, en la loma de Pico de Gallo, y que desemboca en la laguna de Manzanillo en Montecristi, debe de ser defendido, debe de ser protegido, que nuestros recursos acuíferos, nuestros recursos naturales, el Estado dominicano está obligado a garantizarlos, a defenderlos y a mantenerlos a través del tiempo para las presentes y futuras generaciones de los dominicanos. Después de este preámbulo, yo quiero escuchar en un diálogo abierto a estas dos destacadas y estelares figuras de la sociedad dominicana, de la intelectualidad dominicana y de dominicanos comprometidos con el presente, el porvenir y el bienestar de la patria. Vamos a iniciar con el licenciado Juan Miguel Castillo Pantaleón. Para nosotros es un gran honor compartir con él aquí, al igual que con el teniente general retirado y exministro de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez. Doctor Castillo, por favor. Bueno, gracias Aristide por convocarme a la... Esto que es yo entiendo que es una tertulia más con programa. Sí, señor. Y esto va a ser un tema que va a ocupar la atención de todos nosotros, los dominicanos, con cada vez mayor presencia en las semanas y meses por venir, porque la situación de descomposición del Estado haitiano, con un elemento de beligerancia que se ha agregado en relación con el único vecino terrestre que tiene Haití, que es la República Dominicana, por un tema de violación de un tratado de paz, arbitraje, que, bueno, en uno de sus artículos hace referencia a un límite fronterizo que está en otros 2 tratados, que es el Tratado de Delimitación de Frontera del 29 y su protocolo del año 1936, que establece cuáles son los límites o líneas fronterizas que separan los 2 estados, una parte de los cuales está compuesta por cursos de agua, ríos. Y obviamente en esa parte estos ríos son la frontera natural, y este convenio de paz y arbitraje estableció pues una previsión en relación con los mismos, que ninguno de los 2 estados podía fomentar ni permitir la construcción de obras hidráulicas que pudieran mover las corrientes, es decir, cambiar el curso de las aguas. Y obviamente esto que ha pasado en las últimas semanas, que el país entero está en vilo, en lo cual se refirió también en su comparecencia el propio presidente de la República cuando estuvo en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas hace unos días, pues no pasa un día sin que se le agregue un elemento nuevo, como si fuera una especie de vuelta al nudo. Al momento de grabar esto, por ejemplo, ya el gobierno haitiano, uno de sus ministerios de área, que es el de Agricultura, ya endosa formalmente la obra. Ya había circulado un documento de la Cancillería, el Ministerio de Asuntos Extranjeros y Cultos, como se le llama allá en la Cancillería haitiana, dando instrucciones
a su personal diplomático de que defendieran la obra frente a alegaciones diplomáticas, cancillerías y secretarías generales de organismos multilaterales. Permítame decir que durante las intervenciones ustedes están viendo Sí, los textos, sí. las imágenes que apoyan lo que el Sí. doctor Castillo Pantaleón está diciendo. Y entonces, obviamente, como el presidente Abinader daba por sentado, o le atribuía cierto nivel de confianza a la palabra empeñada por el primer ministro Ariel Henry, de que esto no era una obra que contaba con el apoyo gubernamental, sino que era una obra de particulares, pues lo da por sentado. Obviamente el tema de los fines de la violación del tratado es indiferente, porque el tratado prohíbe que lo hagan los gobiernos como que permita que lo hagan, que se hagan. Es decir, Particulares. sí, no dice particulares, pero permita que se hagan. Y por lo tanto ahí la violación del convenio por omisión, por descuido, por displicencia, es también implica pues responsabilidad de parte del Estado haitiano, incumple el tratado. Entonces, todo esto significa ya que el gobierno haitiano pues se quita la máscara. Y ya fuera que desde el inicio estuviera endosando el tema o pretenda cabalgar sobre las olas del apoyo popular que ha suscitado esta obra hecha improvisadamente, sin ningún tipo de planificación técnica. Estudios. Sí, es un disparate, la obra es inútil, pero se ha convertido en una especie como de bandera en el que de autodeterminación Doctor y de Castillo, soberanía de los haitianos. Entonces, tenemos los haitianos apoyando eso. A su modo de verlo, porque ya yo lo escuché a usted hablar de ese aspecto. Esta obra, per se, no canaliza el agua, porque No. el agua no llega al canal directamente. Pero ninguno de los tres que estamos aquí somos ingenieros, pero tenemos ojos. El que está viendo esto, si es ingeniero, pues corroborará con mayor precisión técnica. Las imágenes Pero hablan por sí habla la altura del canal y el del lecho del río tiene una distancia de más de 1 metro, quizás 2 metros. Entonces, por gravedad no va a llegar el agua. ¿Ahí cómo van a hacer bombearla para que hicieran un canal? Con haber hecho una cañería, una tubería gruesa, hubiera bastado, pero ellos no tienen energía. Entonces, obviamente la obra es inútil, pero los pandilleros, el señor Barbecue ya anunció que va a apoyar y no hay político de aventura que no haya ya visitado ahí, además de la miríada de brujos para hacer los ensalmos. Señores, si la brujería funcionara, Haití sería una potencia mundial. Pero lo que te quiero decir con todo esto, uno lo ve y se tiene que reír, aunque la situación es para ponerse a llorar y verlo con preocupación, pero no deja de ser una cosa un poquito como cómica. Es decir, el pueblo ignorante, ese es el pueblo con el nivel de analfabetismo más grande del continente. Vamos a decir, doctor Castillo Pantaleón, que es una especie de tragicomedia. Sí, es un sainete. Sí, un sainete, eso es. Un sainete, es un Pero libreto, además- ¿verdad? Porque es una comedia. Pero además, para aportar en tu criterio, si la brujería funcionara, nosotros hubiésemos perdido la guerra de independencia, Sí, ¿verdad? claro. Y siempre la ganamos. Sí. Entonces, yo pienso que eso es un recurso más, ¿verdad? De ese libreto, Claro. de ese sainete que Sí. se ha montado en todas sus partes. Sí, pero que eso no significa otra cosa más que la complejidad de la situación haitiana no se va a resolver, sino que se va a complejizar con una misión militar de, entre comillas, pacificación, que todavía tiene que pasar por los grandísimos obstáculos de los vetos de Rusia y de China. Es decir, Y se hace más que evidente que, como ustedes dicen, además de ser un sainete, es un libreto ya que está escrito. Cuando usted ve a esta joven que de manera irreverente e irrespetuosa en la cumbre de la Universidad de Columbia está leyendo cosas ahí que ella ni siquiera ella misma entiende, pero las lee y de manera irrespetuosa e irreverente actúa frente a un jefe de Estado. mira, yo te voy a decir algo, Ariste, y quiero echar mano del conocimiento literario de José Miguel, que además para mí es el militar que tiene la cabeza mejor amueblada de este país, con perdón de muchos militares preparados que hay, pero tú tienes la doble condición de ser un literato, tú eres un fino poeta, Y pero obstinado. digamos que con mueble de lujo. Sí. En Francia, en los años 50, después de
de los desafíos de los genocidios y la Segunda Guerra Mundial, el existencialismo fue la corriente filosófica predominante. Y obviamente, porque obviamente el mundo que estuvo al borde del horror se preguntaba desde el campo intelectual cuál es el sentido de la existencia. Y obviamente el existencialismo ateo pues sentó sus reales en el París de esos años, Sartre y bueno, todo el movimiento feminista con su mujer, Simone de Beauvoir y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Eso, no solamente la literatura, el teatro también, con Camus, que era otro existencialista, pues se creó una especie como de subgénero, le llamaban el teatro del absurdo. Sí, exacto. Entonces, ese subgénero de la dramaturgia, que es el teatro del absurdo, yo creo que lo pongamos en este buffet, en un lado de la mesa, y en el otro otras formas de la expresión teatral que tienen que ver con el teatro espontáneo, es decir, en el de la improvisación constante, alrededor de dos o tres ideas. Y el surrealismo. Sí, porque es una cosa, claro, porque hay una cuestión onírica de por medio, es decir, con toda esta cosa espiritual y todo el asunto africano. Sí. Es decir, tú agarras todo esto y lo mezclas, y tú dices, ¿hay un sainete, una obra de teatro? Sí, pero cómo va a parar todavía no se sabe porque tiene mezclado el absurdo, lo surreal, y un sentido muy trágico de la existencia. O sea, ¿por qué? Porque a todo esto hay una tragedia de fondo. Es un pueblo que no tiene entendimiento suficiente para darse cuenta, para entender que está siendo manipulado, que no sabe dónde están sus intereses, que no tiene conciencia medioambiental. Ellos han desertificado su país. Y ellos no entienden que las únicas fuentes de agua que quedan son las fronterizas. No tienen cubierta boscosa suficiente como para que el ciclo de las lluvias pueda cumplirse, es decir, la evaporación. Eso lo he explicado Osiris de León 1000 veces. Perdón que yo le haga una acotación. El nivel de erosión que ha provocado la desforestación y la capa vegetal que no existe es la que hace que ni siquiera las lluvias la puedan utilizar. José Miguel, ¿cuántos años duraste tú en dirigiendo esas? No, pero no solamente. Hablando de la erosión, porque esa cosa la conoces bien pero, tú. Mire, yo debería, y así lo hago, pero no fuera un programa, entonces. Sí. Yo me adhiero totalmente a lo que ha expresado el Chato y lo que ha expresado el doctor Castillo Pantaleón, ¿verdad? Y yo creo que el aporte ante las últimas consideraciones del doctor Castillo Pantaleón son fundamentales. Fundamentales. ¿Por qué? Porque en ese sainete, como todo sainete, tiene un autor. Sí. Tiene un autor. Y es más, como se diría en la bella época, tiene una leitmotiv. Sí. Tiene una leitmotiv. Entonces, yo pienso que hay que desentrañar, inclusive el dato de la muchacha, eso que tú dices de la lectura, sí, lo que aporta, que es la lógica de lo ilógico, así es, podría ser otra cosa también dentro del sainete, porque a mí me enseñaron precisamente en la escuela militar, pero tiene que ver mucho con la literatura también, que el que produce las causas es dueño de los efectos. Yo recuerdo simplemente, y ustedes lo recuerdan también, que inclusive en los ciclones, reiterados por temporada, se llegó la creencia que el doctor Balaguer lo desviaba los ciclones. Con la Virgen de la Altagracia. Con la Virgen de la Altagracia. Sí, la invocación. Entonces, a la Virgen de la Altagracia. Estamos diciendo que en este país y en muchos otros es una categoría histórica. Ahora, ¿qué es lo que demuestra, lo que da pistas? Porque fíjense un detalle interesante. Caballeros, aquí no hay nada oculto ya. No. Todo está sobre la mesa. Así es. Y dicho por su nombre. Así es. ¿Y quién se ha encargado de decirlo? El presidente de la República en sus alocuciones, pero también cómo se va armando el tablero del ajedrez. Sí. Cómo se va armando, como si cada cosa cayera en su lugar, incluyendo las declaraciones del presidente Biden. Que yo no entiendo que por qué el presidente Abinader agradece, no se refirió a la República Dominicana el señor Biden, pero él agradece
El presidente Abinader agradece a Biden sus consideraciones, porque hay que saberlo también. Llámese como se llame, yo creo que la leitmotiv de todo esto, sin quitarle categoría al canal y todo lo que usted ha dicho del canal, ¿verdad? Que había que agregar, y así me permito hacerlo, que lo más granado del pensamiento técnico, desde hace ya más de 2 años y medio se ha expresado y ha dicho lo mismo que usted ha dicho, con otras consideraciones todavía más graves. Es más, a mí se me ha ocurrido inventarme un término, que es soberanía ecológica. ¿Verdad? Sí. Soberanía ecológica, porque déjeme decirle, si hubiera mala fe, que no la hay en los dominicanos, la aducida mala fe, un canal que nace en la República Dominicana, y como ha dicho el doctor Castillo... El canal no, el río. El río. No, el río nace en la República Dominicana. Sí, así es. ¿Verdad? Pero lo que alude a eso que tú has llamado transfronterizo, ¿verdad? Son 2 kilómetros. Así es. Que no desemboca, como tú dijiste, en un lago, sino en la bahía de Manzanillo, sí, al final, donde está el kilómetro 0, la pirámide 0. Pero hay una cosa, haciendo un poquito de análisis. Esta declaración última que salió del ministro de Agricultura, ¿Usted se refiere al Ministerio de Agricultura de Haití, endosando la obra? Perfecto. Recordemos, porque es que cuántas cosas han pasado en los últimos 2 años. O sea, desde el año 2021 ha pasado de todo. Escúchame, doctor, incluyendo el descuido a la que usted aludió. Es que hay una cantidad de cosas que pasan ahí. Algunas son evidentemente fruto del azar. O sea, por ejemplo, cuando el gobierno dominicano le envió la comunicación formal, después del informe técnico que es de mayo, e envía la comunicación formal, esa es la cronología documentada que hay, el 6 de julio, sí, dirigida a Claude Joseph, a la sazón, canciller. Al día siguiente, ¿qué pasa? ¿Ustedes no se recuerdan de lo que pasó al día siguiente? Al día siguiente mataron a Jovenel Moïse. Claro. Es decir, la obra se detiene. No por oficio del gobierno dominicano. No, porque hay un desorden, claro. Ahí no se sabe, no se supo. Claude Joseph. La mano del azar, en este caso trágico, que como dicen algunos, es una categoría histórica. Sí. Porque hay que recordar y recalcar que ese canal, pretendido canal, responde a intereses económicos privados, dentro de los cuales no era ajeno el presidente Moïse. Sí. Y hoy se han desenmascarado otros, sí, que son de los que están financiando eso ahí por intereses, con plantaciones bananeras, plantaciones arroceras, que no es verdad que es para los campesinos haitianos, no es verdad. Aristide, pero que yo quiero precisar otro detalle, o sea, porque estamos poniendo aquí todo esto lo estamos haciendo de manera de conversatorio, porque es la manera, entiendo yo, que resulta más ligero, o entendemos que resulta más ligero para el espectador. Recuérdense que el Ministerio de Agricultura haitiano había dado un dictamen también negativo sobre la viabilidad de la obra en los aspectos técnicos. Ese documento había cursado, y como hay una efervescencia nacionalista ahora de que el canal es una especie como de obra redentora, reivindicadora de los valores antiesclavistas, es decir, al momento de nosotros estar grabando esto, han circulado hace minutos en las redes las imágenes, por ejemplo, de unos señores disfrazados de esclavos, con cadenas, y que histriónicamente pues han tirado una proclama allí donde se están haciendo las obras de excavación. Es parte del sainete. Sí. Y entonces tiran un discurso, está en creol, pero en algunos lugares le han puesto ya los subtítulos para uno entender lo que el señor está diciendo. Bueno, el teniente general Soto Jiménez ha hablado del autor, sí, y yo diría que hay un dramaturgo que está detrás de esto, montando esto. Sí, ya claro, la República Dominicana. Varios actores. Sí. Ya nos hemos liberado, no somos esclavos de la República Dominicana. O sea, uno se pone a ver eso, uno tiene un poquito que verlo con sorpresa. Algunos se ríen porque ¿qué es esto? O sea, de lo que se está hablando no tiene nada que ver con un tema de prohibir a los haitianos acceder al agua. Pero lo que pasa es que lo que no se puede permitir que destruyan el río. La dejo en el aire para el comandante Soto Jiménez y para el doctor Castillo Pantaleón, porque vamos a ir a una breve pausa. Y yo le dejo lo siguiente. ¿Dónde comienza el origen de la presencia masiva de trabajadores haitianos en este país? El que no conoce la realidad de lo que está pasando
y ve todo ese drama que se ha montado, pudiera creer que eso es cierto. ¿Lo pudiera creer? No, sí, es cierto. Vamos a ir a una pausa y regresamos inmediatamente con el ex ministro de las Fuerzas Armadas, el ex juez, magistrado, catedrático universitario, el historiador y militar, que como muy bien usted ha dicho, tiene una cabeza muy, muy bien amueblada. Y en breve regresamos a AFZ Profundo. Yo, nutriéndome del inmenso conocimiento de estos dos señores, y tengo ese privilegio. Muchas gracias. AFZ Profundo. Regresar a clases ahora es más fácil con la aplicación de Precios Justos del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Descarga MIC Precios Justos RD en tu App Store favorita. Entra en el catálogo de productos y podrás encontrar la lista de útiles escolares de librerías y tiendas por departamento. O escanea el código y aprovecha los mejores precios. Precios Justos, una aplicación gratis, fácil y confiable al alcance de tus manos. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Todo al mejor precio siempre. Televisor LED Dimension Smart HD 32 pulgadas. Precio de oferta 9,195. Ofertas válidas hasta el 30 de septiembre del 2023. Plaza Lama. AFZ Profundo. Creo que las dos naciones, arrinconadas en una sola isla de apenas 78,000 kilómetros cuadrados, deben vivir unidos como dos hermanas siameses, pero separados políticamente porque somos dos etnias distintas. Los haitianos no se resignarían jamás a formar parte de una sola república presidida por la República Dominicana. Todos ellos son nacionalistas, rabiosamente nacionalistas. Nosotros también lo somos. Regresamos y recordamos que al momento del corte yo le preguntaba al doctor Castillo Pantaleón y al comandante Soto Jiménez que dónde se originaba la presencia de los obreros haitianos en el país. Se origina en el corte de la caña, pero ¿desde cuándo aquí no ha habido la formalidad para que esos braceros vengan al país bajo lo que está establecido en los orígenes de esos acuerdos? La última vez que aquí se firmó un acuerdo para traer los braceros, yo estaba presente. Y fue cuando el presidente Balaguer mandó a Puerto Príncipe a firmar con el presidente Leslie Manigat un tratado para traer los braceros al canciller y vicepresidente de entonces, Carlos Morales Troncoso, donde yo estuve presente. Después aquí no se ha regulado eso. Y después de eso, ya no solamente están en el corte de la caña, están en la agricultura, están en la construcción y están en nuestra calle como pedigüeños, lo cual el Estado Dominicano no ha regulado. Entonces, yo pienso que también ha habido niveles de dejadez e irresponsabilidad de los gobiernos de turno aquí en nuestro país. Bueno, pero yo te iba a decir, siguiendo la línea del doctor Castillo Pantaleón, sin subestimar la inteligencia del pueblo dominicano, ¿verdad? Quería decir, y sobre todo en función de que se entienda bien, hay una canción, no recuerdo el autor, que habla de hay un motivo, ¿verdad? Hay un motivo. Bueno, eso, yo pienso que el canal, con todo lo que se ha dicho y con prescripciones técnicas muy importantes, no solamente de Osiris de León y otros muy importantes, en el que debo incluir, si ustedes me lo permiten, al doctor Fran Moya Pons, que argumentó, siendo yo ministro de las Fuerzas Armadas, secretario de las Fuerzas Armadas, una tesis que a mí me fascinó, que él hablaba de las guerras del agua, ¿verdad? Y no solamente incluía el Masacre, sino el Artibonito y otros ríos. Bueno, este programa hizo un programa
que lo recordará nuestro productor, el señor Méndez, sobre la guerra del agua y la futura guerra por el agua y de en qué regiones del mundo pero mira, existen esos conflictos. Por ejemplo, en la gran presa del Renacimiento etíope, en el Nilo Azul, ya Al-Sisi ha dicho, si toman una gota de agua de Egipto, la voy a bombardear y la voy a explotar. Yo creo y que usted conoce al almirante Al-Sisi. Sí. Pero fíjate, yo lo que te decía era que debemos tener cuidado a fin no de no politizar el problema, porque de esto voy a decir una cosa, el tema que estamos discutiendo es un tema fundamentalmente político. Claro. Se podría hablar de apartidismo, ¿verdad? En función de requerir la llamada unidad nacional que es requerida. Yo lo que te decía es, y te voy a poner ese ejemplo, hay una tesis con los fines ya inclusive partidistas, que se está argumentando, y te digo, te la señala porque tú lo señalaste, de cierta culpabilidad compartida con respecto a los gobiernos, ¿verdad? Sin embargo, hay que aclarar las cosas, y tú lo dijiste, yo no creo que el origen simplemente sea, en el caso que se ha dicho de los braceros de Balaguer, que te lo voy a explicar también, eso comienza con un pecado fundamental que cometió un señor que se llamó Rafael Leonidas Trujillo Molina, que regaló el Valle de la Miel. Así y por más Trujillo que usted sea, ¿verdad? Usted no tiene derecho, bajo ningún término, en regalar el territorio nacional. Que hincha San Miguel de la Atalaya, todo eso se le cedió, ¿verdad? Yo creo que más de 1 millón. Sí. Bueno, entonces yo te digo a ti que hay que tomar en cuenta es más, ninguno de los presidentes y los jefes de Estado cometieron un pecado de esa categoría. Así es. Bueno, eso es lo primero. En el caso del doctor Balaguer, y hay que señalarlo, que la mayoría, está hablando de los 12 años, la frontera estuvo cerrada casi siempre. Casi siempre. Y yo creo que era una cerrazón compartida. Si recordamos el caso Cantave, que fue muy anterior, de Cantave, ¿cuál es el problema? De que la dictadura tenía siempre el temor, la dictadura de Duvalier tenía el temor de que de aquí partieran agresiones contra eso, y en medio de la Guerra Fría, el doctor Balaguer aquí, en la época de la gran guerra contra la izquierda revolucionaria, tenía también sus aprehensiones, sobre todo después que Duvalier le dio alojamiento a Johnny Ave García y a su grupo, ¿verdad? Pero ¿cuál es la paradoja de los 12 años? Ahí hay un delito compartido también, una culpabilidad compartida, y te lo voy a decir por vivencia personal. Yo siendo un niño, ¿tú sabes cuál era? Era la contratación de braceros haitianos. Claro. ¿Verdad? Entonces, te lo digo porque, mira, yo recuerdo la capital, el Gascue de mi época, cuando yo era un niño, y yo he dicho muchas veces que yo nunca vi un haitiano, pero mi papá tenía negocio en los ingenios, y en vacaciones me llevaba, ¿tú sabes para qué? Para que yo viera haitiano. Era la única forma de ver haitiano. Ahora, lo único que tú tienes que hacer para ver haitiano es abrir la puerta de tu casa. Escúchame, déjame terminar la idea. Déjame terminar la idea. Yo te estoy hablando de una paradoja. La paradoja del doctor Balaguer. Acotarle algo. Sí. Para que usted lo aclare. Sí. Producto de esos acuerdos de contrataciones de esos haitianos, cuando ellos terminaban, los mandaban para allá otra vez. Sí, pero también tenía, oye, yo te voy a decir una cosa, tenía sus aberraciones también. Mira por qué, que yo lo viví. ¿Quién manejaba esa contratación? ¿Quién lo manejaba? Bueno, supuestamente era la dirección del Consejo. No, supuestamente no era era una serie de generales famosos, cuyo nombre por respeto no voy a mencionar. Y yo recuerdo también, que yo creo que está vivo, el fotógrafo se le daba a su entrada, se carnetizaba esa gente. ¿Tú sabes lo que hacía? ¿Tú sabes lo que hacía? Había la foto de 100 haitianos. Y se repetía en cantidades industriales esas cosas. Y comenzó haciéndose los primeros clones. Sí, claro, los primeros clones. Y se hacían las repatriaciones. Pero no es, yo lo que te digo a ti, que es una paradoja. Porque en otro lugar, el doctor Balaguer mantuvo en los 12 años la frontera cerrada. En los 10 años, permíteme decirte que el doctor Balaguer es el que fomentó en los 10 años los mercados binacionales.
bajo una cosa, y no es secreto, el doctor Balaguer decía, ¿verdad? Y yo creo que era muy práctica de la época, él decía que era mejor que Haití que había mandarle comida allá, que comieran allá para que no se la comieran aquí, ¿verdad? Esa era... Para que no cruzaran para acá a buscar. Exactamente. Entonces, yo lo que te digo, que yo reniego de la competencia, porque, óyeme, lo que se está tratando de buscar antecedentes para justificar lo que vino después. Y yo le digo a ustedes que desde el punto de vista histórico no hay antecedentes. Mira, aquí hay una presencia haitiana más grande que en la época de los 22 años de ocupación haitiana. Sí, pero yo voy a agregar un elemento nuevo al análisis, al conversatorio. Lo cierto es que hay algo que está pasando ahora que no había pasado antes. Es decir, la República de Haití surge luego de la batalla de Berthier y en enero de 1804, pues los remanentes diezmados por la malaria. El general paludismo fue que ganó la independencia, realmente. Claro, eso es así, es como si hubiera llegado una epidemia. Está aquí la flota del Atlántico de la primera potencia militar del mundo y vio una enfermedad para la cual biológicamente no están preparados los soldados americanos y se muere el 95% de ellos y nos deja los tanques comenzando de guerra, por el los comandante, aviones, por Leclerc. Pues sí, ahí se muere todo el mundo y nos deja los portaaviones. Eso, Haití era la potencia militar de la época porque ha quedado con todo ese armamento incluso. Claro. Es decir, pero es el armamento de la Gran Armada. Pero no es que ella ha vencido propiamente. Claro. A ver, eran escaramuzas fundamentalmente. El militar aquí eres tú. Claro. Sí. Tú tienes una colección, señor, la colección de armas blancas más chula que tiene este país. Sí. La tiene el general Soto Jiménez, que tuvo el privilegio una vez de ser, él fue el mismo guía. Sí, el guía. De todos los machetes gallitos de la época, tú me explicaste cuál fue el origen de esas armas, que fueron nuestros primeros sables. Claro. Y lo cierto es que ese ejército, pues cuando llega y asume esto, esas mesnadas de negros, esclavos, lo que hicieron fue arrasar con todos los medios productivos y luego con toda la inestabilidad política para lograr que su ex potencia colonizadora les reconozca, pues firman un convenio en donde el pago de la indemnización se carga sobre los hombros de los dominicanos. Ese es el origen de la ocupación. Y destruyeron el país. Destruyeron el país. O sea, eso es una situación muy compleja. Pero, ¿cuál es la única cosa nueva del 1804 al año 2023? Que el nivel de desgaste de consumición, es decir, ha implosionado. Yo utilicé la palabra implosión. Sí. Porque una implosión es un fenómeno cuando se desmorona hacia adentro una estructura. Sí. Haití ha implosionado y eso no había pasado nunca. Es decir, hubo imperios, dos gobiernos en dos partes de Haití en determinado momento, dictaduras muy largas, gobiernos democráticos marionetas. No, y eso que tú dijiste que hay que resaltarlo. Pero esto que está pasando después de la retirada de los franceses, que se retiraron para acá, por cierto, quedaron siendo una potencia militar de la que se nutrió Bolívar después. Pero señores, y eso fue lo que nosotros vencimos en inferioridad numérica, en inferioridad de Oquí. Es una epopeya. Claro, una epopeya. Entonces, ¿qué pasa? Esta situación ahora nos agarra, y yo les diría a ustedes, principalmente porque ustedes hacen vida política, y son gente con gran experiencia, pero teniendo el privilegio de estar en esta tertulia con ustedes, a la dirigencia política. Ya no es momento de buscar culpables. O sea, si Trujillo hizo esto o aquello, si Balaguer hizo esto o aquello, si Hipólito hizo esto o aquello, si Leonel hizo esto o aquello, o si el que está ahora ha hecho esto y aquello, o Danilo Medina, eso no es lo importante ya, porque nosotros si empezamos a buscar culpables nos queda muñeco con cabeza. Claro. Es decir, eso no tiene sentido. Lo que dijo Lili, no me remené los alzares porque se me caen los santos. Todo el mundo va a tener una parte del techo de cristal. Entonces yo entiendo que el momento actual es para que nosotros todos nos vamos a sentar, como en esta mesa, a analizar el tema, a ver cómo es que nosotros vamos a lidiar con esa situación. Un país que está colapsado, que no tiene autoridad, que está gobernado por pandillas, en medio de una guerra fría de nuevo cuño. O sea, hay una guerra fría. Claro. ¿Por qué no pasa eso en el Consejo de Seguridad? Me refiero a la resolución que autorizará una fuerza. Porque Rusia, por el veto de Rusia le mete el pie y dice, no, por aquí no me pasa, como tiene la capacidad de veto.
Y déjame, China es más conservadora, permíteme Sí, decirlo. así es. Porque China está redefiniendo sus fronteras ahora. Así es. Y tiene que tener cuidado con esa participación o no participación de no pisar una mina cuando estamos pensando en el estrecho de Taiwán, estamos pensando en el caso famoso del Tíbet. Claro. ¿Me explico? Y de todo el mar de China. Entonces, el caso que tú aduces fundamentalmente, el caso de Rusia. De Rusia con la guerra de de Ucrania. Rusia, es claro que en esta situación tiene que tener eso con su querella misma con los Estados Unidos. Así es. Y con el dinero que están recibiendo los ucranianos, etcétera. Fíjate, como tú dijiste hace un momento, qué compleja es la situación. Sí, ¿Y por qué es compleja? Y quizá brevemente explicarlo. Porque en esa frontera dominico-haitiana concurren varias fronteras. Es una situación pluridimensional que va más allá de la demarcación geográfica. ¿A qué me refiero? Primero hay que partir de que la isla de Santo Domingo es el centro geográfico del Caribe insular, que han llamado algunos frontera imperial, y lo ha sido. Ahora, en el término de frontera, yo digo siempre que ahí concurre una frontera económica con el país más pobre del hemisferio occidental, como tú has dicho, colapsado, una frontera cultural, una frontera ambiental, y así podemos seguir, inclusive sanitaria, por así llamarlo. Así es. ¿Verdad? Entonces, lo pluridimensional, porque esa frontera de 300 y pico de kilómetros, ¿qué sucede? Que mira, cruza por las maternidades dominicanas, Así es. cruza también por las escuelas dominicanas, cruza por los mercados de trabajo, cruza por el usufructo de la economía, de la agricultura y sobre todo, ¿tú sabes por dónde cruza? ¿Qué es lo peor? Por la economía informal. Así es. Por la economía informal. Y entonces, ¿qué es la gravedad? Qué bueno el concepto que dice Castillo. Señores, no se hagan ilusiones de que esto es de hoy para mañana, la solución de eso, porque larguísimo. tenemos vivo el conflicto más grave. El conflicto más grave, más allá de la importancia que tiene el de la cosa, es el de la migración ilegal, que se está tragando los frutos de la democracia dominicana, que se está tragando los frutos de 62 años. No tenemos una democracia perfecta, pero es nuestra democracia. Se está tragando el 4%, se está tragando la seguridad social. Perdone que yo le diga algo, que ojalá no se trague la identidad nacional también. Bueno, hay una frase latina, tú conoces bien el derecho romano, que dice cavean cónsules. Y yo creo que aplica, cavean cónsules, que tengan cuidado los cónsules Así para es. que no sucumba la república. Así es. Traspola el concepto de cónsul por el concepto de dirigentes nacionales. Sí, porque está llegando un punto en que lo que se persigue es exacerbar los ánimos de un lado y de otro. Y entonces ahí sí no vamos a poder controlar la situación. Y mira, hay cosas también que han pasado. Otra más. Porque es que esto es una cosa tan compleja. Antes de que el presidente norteamericano utilizara la palabra, ya veníamos con unas aprensiones de un especialista, consultor de Naciones Unidas, que había solicitado, el señor O'Neill, al gobierno dominicano abrir las fronteras. Claro. Y de hecho, así se tituló en muchísimos de esos medios informales que están en las redes. La ONU pide a la República Dominicana que abra la frontera. Porque el señor O'Neill representa Claro, la ONU. pero lo que te quiero decir es que esos Es un titulares hay charlatán. gente que los leyó y eso fue lo que entendió. Pero no hay la menor duda de que si el señor Biden, cuando hizo uso de la palabra, no endosa ese clamor de la República Dominicana de que el organismo vaya a intervenir autorizando una fuerza de intervención para pacificar y estabilizar Haití, y hubiera dicho, por ejemplo, porque pudo perfectamente haberlo hecho, bueno, República Dominicana en este momento, Claro, que es lo que yo hago. pudo haberlo dicho. Señores, en este momento tuviéramos los tres aquí, no sé cuál de nosotros estaría con la mano aquí en la boca, otro con la mano así en las orejas y el otro con los... Porque uno no hubiera sabido ni siquiera qué era lo que le iba a deparar a uno el destino inmediato. Pero tú sabes, porque la gravitación de los norteamericanos en este país es ustedes mucha. saben un detalle importante. Naturalmente, esto es suspicacia en la lógica descabellada que tú te referiste hace un momento del sainete. Sí. Vamos a suponer, se produce la intervención.
nosotros entonces cambia la dinámica inmediatamente, porque todos sabemos cuál es parte del sainete. Entonces, una vez la intervención debe ser una de las condiciones, hay que llamar elecciones para legalizar lo que sea en Haití, pero eso es un espacio de negociación en esa lógica, sí, de volver a la mesa. Ahora, parte del tablero, mira lo que hay sobre la mesa. Si tú armas todo lo que se ha dicho, incluyendo el asesor y Biden, mira, primero, el tema humanitario. Sí. Porque se está diciendo ya, y lo han dicho ellos, de que Haití no soporta el cierre de la frontera por más de 2 semanas. Así es. Y Biden habla de intervenir lo más rápido posible. Claro. Entonces, del otro lado, el conflicto comercial que se ha aducido de este lado, ¿verdad? Y además, fíjate que cuando se cierra la frontera, ¿qué hace el Departamento de Estado? De una vez llama a sus nacionales a abandonar Haití. Entonces eso me recuerda a mí las 2 veces que no han intervenido a nosotros. ¿Para qué? Por razones humanitarias, para proteger vidas norteamericanas, claro, para proteger propiedades. Intereses. No, esos son los intereses de los Estados Unidos en este caso. Entonces yo lo que te digo que el tablero se está armando. Claro. La gran pregunta, la que no sabemos, yo creo que el presidente Abinader sigue no omnibulado, sino enmarcado en lo que dice el pueblo, que es un hombre de buenas intenciones. En el Cibao, el camino del infierno está lleno de buenas intenciones. Pero lo que yo me refiero es, ¿qué va a pasar? Tu pregunta. No el qué hacer, ¿no? Ya el qué hacer, ¿verdad? Estamos en eso. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque entonces, en base a ese mismo libreto del sainete, entonces tú puedes especular qué van a hacer. ¿Van a parar el canal? ¿Los interventores van a parar el canal? ¿O se van a anteponer con los mismos intereses que sospechamos que financian el canal? ¿Verdad? Y que financian la pandilla, porque hay otras preguntas también que quedan en el aire. Mira, escúchame, que Abinader ha dicho, el presidente Abinader ha dicho, sobre todo recuerda a tu amigo y nuestro amigo, el doctor Balaguer, que son incontrolables. Usó esa misma palabra, incontrolables, porque son las bandas. Pero ¿quiénes están detrás de la banda? No, ¿quiénes financian la banda? ¿Quién financia el la banda? Pero hay una cosa que yo quiero... El chorizo del gusto a la sopa es ese. ¿Quién la financia? Quiero poner sobre la mesa. Llegado ese momento que han descrito usted, Soto Jiménez, y usted, Castillo Pantaleón, un grupo grande ya de la sociedad dominicana, hasta cierto punto asume como cierta culpabilidad, y gente ahí hasta con vergüenza de expresarse, y nosotros somos culpables de la tragedia que vive el pueblo haitiano. Eso es responsabilidad nuestra, que ellos hayan destruido todo su territorio, todos sus recursos, que hoy en día no tengan instituciones, que sean unos parias, que desde Argentina hasta el Canadá nadie lo quiere. Hoy eso es culpa nuestra. No, el escenario del chantaje se ha reducido mucho, Arístides, porque el nivel de beligerancia que muestra ahora el Estado haitiano endosando una obra que viola un tratado de paz, porque es un tratado que se llama de paz. Para evitar la guerra. Para evitar la guerra, o sea, que es una situación ya de práctica confrontación. Pero en otros programas de esto, ustedes los dos han dicho que Haití, y yo lo he suscrito, siempre se ha querido hacer la víctima. No, la estrategia de Tri es la estrategia de la lástima. Es claro, pero que ahora con esta actitud beligerante, porque eso, involucrarse pública y las entidades administrativas públicas, a endosar la obra que es violatoria de un convenio, compromete las responsabilidades de este régimen ya de manera directa, no por omisión, sino por acción. Es decir, ellos se comprometen sus responsabilidades. Y esos soldados... No pueden echar la culpa al otro. O usted que puede ser parte también del libreto, del sainete. Puede ser usted. Y puede lo de la muchacha, para no dejarlo en el aire. Puede ser parte del sainete también. Claro. Desde el punto de vista del tema militar, mira qué cosa más oportuna he encontrado yo aquí, en esta gavetica, por estar rebuscando. Tú tenías que sacarla antes. Sí, pero yo le voy a decir a usted lo siguiente, y yo quiero que usted me lo explique. Sí.
porque esto es un tema con la connotación militar. Sí. Esa policía que ha llegado ahí, ese denominado cuerpo que ellos tienen supuestamente medioambiental, sin la anuencia de las autoridades de lo que queda del gobierno haitiano, pudieran estar ahí. Sí, pero espérate. No, pero Castillo, por favor, dígame. Castillo Pantaleón ha dicho, y es una verdad, como decimos los guardias, desde el principio de nuestra formación, que la apreciación de la situación es un proceso continuo. Así es. Y entonces la situación va cambiando. Ya no es eso que tú dijiste, Exacto. ya no es una policía compuesta por Kenia. Las noticias últimas. No, pero yo no, hablo de excusa. Kenia. Yo no hablo de Kenia. No, de Kenia no, lo que estén ahí. Ya no es eso. Porque Ya no es eso. ahí no hay kenianos. Ya ahí está metido. Nos enteramos ahora. ahí está la banda, No, 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 ahí no, está no, la no, banda no, no, no. delincuenciales. Nos enteramos ahora de que está la presencia de Ecuador, Sí. de que habrá otras presencias de países caribeños, ¿verdad? En la tropa de intervención, eventualmente, pero es que eso, para Pero llegar en a ese momento no ha llegado. No ha Sí, llegado. Miguel, no ha llegado. Sí, pero Estamos Es hablando que de no ha lo llegado, pero estamos hablando de qué va a pasar. Bueno, ¿Y de pero qué yo va a estoy pasar? hablando- Entonces, es lo que te digo a ti. La pregunta que yo le he hecho a usted es de lo que estamos viendo Ahora que y por ahí no hay favor, nadie. Con su experiencia militar, usted no explique qué no, es lo que pero son yo he esa dicho gente. eso 1000 veces. ¿Qué es lo que son esa Y he gente? tenido que explicarlo 1000 veces, señores. Explíquelo de nuevo. Haití no es una amenaza militar, militar, no. contra la República Dominicana. Desde luego. Nosotros hemos ido construyendo a través del tiempo una superioridad que quiebra totalmente el asomo de tener una contraparte. Ahí lo que hay es una policía que, por cierto, hay que escuchar cuando el aniversario de la batalla de Bertier que tú mencionaste, Sí. lo que ellos dicen, la policía dice, si nos buscan un tanque, una patrullero y otra fusilería, nosotros controlamos la banda. Dijeron ellos. Ahora, ¿qué es lo que yo te digo a ti? Que ese es el único instrumento que tiene el Estado haitiano, que no existe, para mí no existe el Estado haitiano. Por lo tanto, la gran pregunta es, ¿contra quién va dirigida la disuasión? ¿Legítima? ¿Contra quién? Esa es la pregunta, Esa es la pregunta del millón. ¿Contra el gobierno haitiano que no tiene control de nada? ¿Qué tú lo vas a disuadir? contra barbecue. Contra barbecue. La disuasión es... A mi modesto La- entender, es contra las bandas que son No es contra la banda, no. que dirigen ese No es país. contra la banda, no es contra la Ese banda, no. país lo dirige Si esa tú banda. juntas lo que yo te he dicho, ¿verdad? De la amenaza militar y juntas también la realidad actual, yo creo que la disuasión, que es la amenaza del uso de la fuerza para negociar, y como no hay que negociar, a mí me da por pensar que la disuasión, el efecto de la disuasión, va dirigido a la comunidad internacional. Bueno, eso es una cosa que Voy tiene a sentido comprar lógico. esa interpretación. Pero Sí, déjeme claro, déjeme claro. decirle, Me la regala. nos quedan apenas 2 minutos de programa. El comandante Soto Jiménez o no quiso entender el sentido de mi pregunta o no lo quiso responder. Yo siempre Porque quiero. yo le estoy, siempre pero quiero. déjeme hablar. Yo siempre quiero. Yo le estoy preguntando a usted en base a su experiencia, Sí, en base a la autoridad y ¿Qué la tú responsabilidad que usted ha ejercido. sí, Esos individuos de esa supuesta policía, sí, de un país que no tiene autoridades, sí. que como usted ha dicho no es un estado como 1500 hombres. tal, sí. no es un Sí. estado como tal. Sí. La presencia de ellos ahí, ¿Dónde? en la margen del río de aquel lado. Eso es lo que dijo Castillo Pantaleón. Pues entonces- Ese es, así como hay un doble discurso en otras partes, hay un doble discurso allá. Entonces ellos lo que se están quitando de arriba es la responsabilidad. Entonces mandan eso ahí para poder jugar el juego. El juego, un juego que ellos no controlan, pero no pueden jugar por razones políticas, omitirse del juego, porque va a haber una intervención, de lo que sea, va a haber una intervención, ¿verdad? Entonces ahora lo que se está discutiendo son los frutos de esa los frutos políticos de esa intervención. Ahora, ellos fueron ahí se le fue la manigueta, pero fíjate que coincidieron
también con las bandas. Con las bandas. Con las bandas. Entonces, ¿qué es lo que yo he dicho? Que esos son las bandas. No, es que Eso es una no, mezcla es que la de visual. Macata que Es que no, Esas son las bandas que no, están ahí no es porque, que. porque es que- los mandan lo que le dan los cuartos. Que aquí hay gente de esa aquí adentro de este territorio. Eso da para otro programa muy Eso da- bueno. Bueno, Claro, vamos a ver, claro. vamos a hacer otro Pero la programa. pregunta clásica es: ¿quién paga la banda? ¿Quién paga las bandas? Ahora, ¿son la banda peligro militar para la República Dominicana? Ni No. amenaza tampoco. Yo quiero proponer que para el siguiente programa vengamos a analizar el perfil de todos aquellos que han sido vetados por Canadá. Claro. ¿Quiénes no han y de sido los- vetados por hay Estados Unidos? maldad, hay ¿A quiénes maldad ha vetado real. República Dominicana Hay y maldad. a quienes no ha Hay vetado? maldad real en tus Pero palabras. no, Sí, no nos mucha. no nos quedemos en lo que han sido vetados por Canadá. No, vamos a enfocarnos en lo que han sido vetados aquí y lo que no han sido vetados Esos aquí, son los que más tienen importantes. presencia aquí También. en este país. Pero es que más no fácil. podemos darle de espalda porque le hagan el gracioso a un gobernante de turno. Pero es Eso más no fácil, verdad. es más fácil saber, y yo te lo digo, que los hijos de esos que no son vetados y de los que fueron vetados, los hijos están aquí. Y tú sabes haciendo Y qué? las Comprando Y propiedades. las esposas, Su familia. no solamente propiedades, que exhiben carros de lujo aquí. No, pero hacen vida Y en factuosa la- aquí. Y en están la- invirtiendo en y negocios y también. en las marinas ¿Cuándo es el de este próximo país tienen lanchas y tienen... ¿Cuándo es el próximo programa? ¿Cuándo es el próximo? Bueno, ustedes son parte de la conducción y la producción de este programa. El próximo programa lo deciden ustedes y como esto sale todos los domingos, grabaremos la El otro próxima. domingo nos veremos aquí otra Y vez. esperemos que se incorpore nuestro amigo y hermano, el mayor general Guillermo Guzmán Muy Fermín. provechoso, muy provechoso. Esperemos que se incorpore también y de vez en cuando pues también nos pondremos de acuerdo en invitar a alguien porque ¿por qué no podríamos traer aquí a una persona como la que usted ha dicho, el doctor Framoya Pons, y hablar con él aquí y dilucidar y aclarar cosas desde el punto de vista histórico? El programa ha llegado a su final con la presencia de Juan Miguel Castillo Pantaleón, un ex magistrado, un catedrático universitario, constitucionalista, que honra a la clase jurídica de nuestro país, el teniente general José Miguel Soto Jiménez, ministro de las Fuerzas Armadas por 4 años, conocedor de las intríngulis y de los riesgos también que existen en la frontera dominicana y creador de un batallón que va a estar en la primera línea de defensa, que es el batallón de cazadores nuestro. Yo no fui el creador, ¿no? Pero Fui usted por fue- mucho tiempo. Pero Fue usted por fue mucho tiempo. el que lo dirigió ahí y lo formó. Sí, sí. Aunque Bueno. otro fuera el creador. ¿Quién fue el creador? No, el creador fue el coronel Castillo Pimentel. ¿verdad? El Chacal. En época de la Guerra Fría. Sí, y mi después amigo. lo relevó. Mi amigo Él, Yocoeño. llegó a general también, pero Sí. también lo dirigió después un personaje que hay que darle sus méritos también. En medio de la guerrilla de Caracoles se hizo cargo el general, entonces coronel Héctor García Tejada. Ah, sí, sí. Que aquí peyorativamente un grupo de gusanos ahí lo llamaron el general de la basura, dije, porque lo mandó. Ah, no, pues. Eso es una ese el falta de problema, respeto. Ese es el problema que. Una por falta el hecho de después respeto. del ciclón David, Sí. ¿verdad? Entonces lo nombraron a él. Para que reconstruyera Asua prácticamente. No, la ciudad Toda esa- de Santo todo Domingo. eso. sí. Ahorita te pide esto, que no traigas. Bueno, hemos llegado al final de esta nueva edición, esta primera edición de esta nueva etapa de este programa, que nos vamos a concentrar en dilucidar, en discutir y en aportar puntos de vista y soluciones y analizar qué sucede internamente y en el contexto internacional con relación al problema dominico haitiano. Muchas gracias y hasta el próximo domingo. Profundo.